Sí, sí. Una semana más estamos aquí. Hola, soy Chente y este es tu podcast donde, bueno, pues normalmente hablamos de fantasía y ciencia ficción, aunque hoy va a ser más ciencia ficción que fantasía. Pero antes, como siempre, si es la primera vez que venís por aquí, suscribiros. Suscribiros y darle un like y dejar un comentario porque eso se ayuda un montón, un montón. Últimamente, pues estamos creciendo bastante y eso siempre se agradece. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la historia de Zoe, la tercera parte de la vieja guardia, aunque en algún otro capítulo llamado Fuerzas de Defensas Coloniales. Y bueno, os voy a contar pues qué me ha parecido, qué tal es el libro y bueno, qué podemos obtener de este libro y si lo deberéis leer o no. Como siempre, os recuerdo que esto va ahí sin ningún spoiler. Comencemos. Bienvenidos al podcast de Desparramando, el hogar de la fantasía y la ciencia ficción. No me gusta, dijo Zoe. A nadie le gusta, replicó Hickory. Pero es la realidad de tu situación. Eres la hija de dos de las personas más odiadas de la galaxia. Y ahora vives en un planeta que es el centro de una disputa política que podría desencadenar una guerra a escala interestelar. La seguridad no es un lujo, Zoe. Es una condición de tu existencia. Zoe suspiró y se dejó caer en la silla de la cocina. Miró por la ventana hacia los campos de Huckleberry. Todo parecía tan normal, tan idílico. Era difícil reconciliar la paz de la colonia con la idea de que seres invisibles y robots alienígenas vigilaban a cada paso. Incluso cuando voy a ver a Enzo, preguntó. Especialmente cuando vas a ver a Enzo, dijo Dickory desde el rincón. Los adolescentes son biológicamente propensos a tomar decisiones arriesgadas. Tu ritmo cardíaco aumenta un 12% cuando estás cerca de él. Eso reduce tu tiempo de reacción ante una amenaza externa. Sois horribles, dijo Zoe, aunque sin una verdadera hazaña. No podéis analizar mi vida amorosa como si fuera un informe de daños. No es amor, corrigió Hickory. Es una respuesta neuroquímica diseñada para la propagación de la especie. Sin embargo, reconocemos que para ti tiene una importancia subjetiva elevada. Por lo tanto, lo incluimos en nuestros protocolos de protección. No permitiremos que nada interrumpa esa respuesta neuroquímica mientras sea segura. Zoe apoyó la cabeza en la mesa. A veces, tener dos guardaespaldas o bien que no entendían el sarcasmo y veían el mundo en términos de vectores de amenaza y funciones biológicas era más agotador que la propia amenaza de muerte que se cernía sobre ella. Pero sabía que sin ellos no estaría aquí. Pues sí, la historia de Zoe. Los que me estáis viendo con los ojos, o escuchando con los ojos, como dice, estáis viendo que he puesto esta portada, ¿vale? De Booklet, que me gusta más, que hay otra portada por ahí. Esta me gusta muchísimo más que la otra. Y, y esta es la que vamos a tener. Bueno, la historia de Zoe. Sabéis que suelo empezar hablando, bueno, cómo llegó este libro a mis manos. Y evidentemente, bueno, esta historia es muy fácil. Es el tercer libro de la serie. Con lo cual, bueno, pues o el cuarto libro de la serie. Con lo cual había, el cuarto. Había que traerlo. Había que traerlo. Y aquí John Scalzi se marca un triple, le sale bien, pero de milagro. De milagro. Teóricamente, esta serie se acababa en los libros anteriores. ¿Vale? Pues el libro anterior se acababa a fin de la serie. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tanto desde la comunidad de fandom, desde la editorial, desde su núcleo, de hecho lo comenta al final del libro, no es spoiler, no os preocupéis, le presionan, bueno, pues para que se habían quedado historias, se habían quedado algunas cositas volando. De hecho, él mismo reconoce que algunas cosas, bueno, pichi pachá. Entonces se habían quedado algunas cosas ahí volando. Y en especial
todo lo que pasa con Zoe cuando no la vemos. Y pues decide tirarse al chaco y escribir un libro. ¿Qué nos cuenta este libro? Pues este libro nos cuenta exactamente la misma historia que en el libro anterior, La Colonia Perdida, pero en vez de desde el punto de vista de los dos protagonistas, de Jane y de John, nos las cuenta desde el punto de vista de Zoe. Desde el principio vamos a ver lo que pasa al final, porque narra una historia paralela. Empieza un poquito antes y hay flashbacks por medio, pero no, esto no es spoiler, ¿vale? Porque de hecho no lo dice. Nos cuentan la misma historia, con lo cual vamos a ver cosas que ya no hemos visto en el libro anterior, contadas de otra manera, o cómo la población sale, o cómo se desarrollan ciertos eventos que nos cuentan en el libro anterior. Por ejemplo, la vida en la nave colonia, la vida más social, aquello del problema de las comunicaciones, esas cosas que nos explican. No voy a entrar en spoilers, ¿vale? Esas cosas que nos explican, bueno, pues en el libro anterior, nos las cuentan aquí desde el otro punto de vista o rellenan los huecos que ya sabíamos. He de decir que de primera hora a mí no me cuadraba este libro, yo lo voy a reconocer, a mí no me cuadraba este libro. Cuento lo mismo que conté con el segundo libro, que ahora mismo no me acuerdo, así Fuerzas Especiales. Y cuento lo mismo. A mí en principio no me interesaba la vida de Zoe. A mí me interesaba la vida de los protagonistas. A mí me interesaba, bueno, pues saber cómo iban andando, saber lo que le pasaba. ¿Por qué? Porque había empatizado con ellos tanto en el primer libro como en el tercero. Es verdad que a la altura del... más de un cuarto, a lo mejor iba como por el tercio del libro, la cosa se pone interesante. Es verdad, y ya creo que he repetido muchas veces, es verdad, que tiene o peca un poco este libro de amor adolescente. No es algo que nos presentasen en los tres libros anteriores, pero aquí sí nos presentan porque la protagonista es una adolescente. John Scarcy lo hace bien. John Scarcy lo hace bien. Además, nos cuentan también la vida o con esa relación que tiene con los Ovin, con Hickory y Dickory. Que la verdad, en los libros anteriores sí te explican más o menos qué hacen ellos allí, sí, más o menos te dicen, bueno, llegan aquí, tal, pero no nos explican el por qué, ni el cómo, ni el cuándo, ni nada. Aquí sí. Nos explican cositas de los Ovin, que se agradece. Nos explican parte de su historia, se agradece. Pero es verdad que el libro tarda. El libro tarda. De hecho, cuando empecé a leerlo, lo primero que decía es, este hombre sabe hace libros buenos pares y libros malos impares. Y este sin par es malo. Es verdad que mejora. Cuando le vas cogiendo cariño a Zoe o a Zoe, no sé cómo pronunciarlo, le vas cogiendo cariño a su relación con otros adolescentes, le vas incluso cogiendo cariño a los personajes secundarios del libro anterior, como Trujillo, como, bueno, esos personajes con la secretaria que no me acuerdo cómo se llama. Le vas cogiendo un montón de cariño a personajes que salen más, salen menos, pero están ahí. Y se agradece un montón. Como punto negativo es, o destaco, ese hecho de que haya tenido Scarcy que hacer un libro para tapar errores, porque él mismo lo reconoce, para tapar errores y lagunas, que sí, que cuenta más, que sí, que le presionaron para hacer, o que para contar un poco sobre la vida de Zoe, pero no, John. Ya no es que no mereciese la pena, porque sí que lo merece, porque los dos siguientes, ya lo contaré, merece muchísimo la pena. Si ya habías pensado dejarlo, haberlo dejado, haber dicho, mira, haber hecho como un Brandon Sanderson, mira, esto es la era 1 y ahora voy a contar la era 2, o como Dennis Taylor con el Bobbyverse, oye, mira, hasta aquí es un arco y ahora voy a empezar a contar otro arco, y empiezo a contar otro arco partiendo de la vida de eso. Es verdad que el primero es muy bueno, el segundo el tercero es muy bueno, este no es tan bueno como el tercero, pero no es tan malo como el segundo, o no me aburrió tanto como el segundo. Este se puede leer, es fresquito, no es muy largo y está muy entretenido. Como bueno tiene
pues que nos cuentan más historias, que nos amplían el mundo de Roanoke, el mundo de... Ay, ¿cómo se llamaba la colonia? Uy, no lo tenía apuntado. Roanoke era el planeta y Croatoan era la colonia, o al revés, bueno. Nos amplía ese mundo fantástico que nos ha creado. Nos da a los personajes un trasfondo que bien es cierto que les es necesario. Eso es cosa muy positiva. Cosa negativa, ya lo he dicho. Si te interesan los dos primeros o te interesa aquello de las fuerzas militares, tal, esta muchacha no tiene nada que ver con las fuerzas militares, no tiene nada que ver. Nos vuelven a presentar los Kansu otra vez, que se queda ahí un poco en el tintero, y nos vuelves a traer otra serie de especies y otra serie de historias que, sinceramente, nos gusta. Nos amplía también aquello del cónclave, nos da otra imagen del general Gao que en el libro anterior no, pero es lo que he dicho. Este libro está hecho como para parchear y ampliar el anterior. No le ha salido mal, le ha salido bien la jugada, aunque yo pensaba sinceramente que no le iba a salir para nada. Yo pensaba que bueno, que esto iba a ser un ñordete y que no, pero sí. Se puede leer. Para mí John Scalzi, y con este libro y con otros que voy a traer, me está demostrando que es un muy buen escritor, porque ha sabido rellenar la papeleta. Y una cosa positiva, que no es del libro, pero sí está en el libro, es el hecho de que sea el propio autor el que te cuente por qué ha escrito este libro. El que te diga, mira, este libro lo he escrito porque me han dicho tal, o se han reunido conmigo y me han traído la posibilidad de escribir el libro y bueno, se agradece un montón. Se agradece un montón que esa honestidad, ese decir, mira, no quería escribir esto, pero lo he escrito. Y aquí os lo dejo. Disfrutadlo. Hay autores que no lo hacen, o autores que se les nota que han ido cambiando según la versión de las comunidades, pero no son capaces de decir, oye, mira, resulta que es que he cogido y me he metido en foros, me he metido en Reddit, me he metido donde sea, o mis propios editores, o mis beta testers que lo leen me han dicho, esto no funciona. Pero esto sí que funciona. ¿Qué nota le pondría? Bueno, pues yo le pondría un 7. Un 7. Es que no me acuerdo lo que le he puesto en los libros anteriores. Un 7. Un 7 es buena nota para este libro. Sinceramente, no voy a decir lo que digo otras veces. Bueno, espero que los 7. Spoiler, ya me los he leído. Con lo cual sé lo que pasa y puedo juzgar sabiendo. Si queréis saberlo sin los anteriores, en algún momento, ¿sabes? Cuando se publiquen, pues ya publicaré mi visión general en conjunto. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y hasta aquí mi visión de la historia de Zou. Dejadme en los comentarios, decidme si os ha gustado, si no os ha gustado. Y como siempre digo, suscribiros. Si os suscribís, ayudáis un montón. Me podéis ver en las plataformas, me podéis ver en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Amazon Music. Me podéis ver en casi cualquier sitio. Y si no me encontráis, si veis un sitio donde no me encontráis, por favor, decídmelo. Oye, mira, te he buscado en X sitio y no te he encontrado. Puedes intentar gestionarlo. Y yo lo gestiono, si no me es fácil. Yo lo gestiono lo que haga falta. Lo importante es eso, que estéis ahí y deis ese cariño y compartáis conmigo este proyecto que tanta ilusión me hace. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.